Empiezo un poco, lo que pasa el año que entra va a estar muy coloreado por lo que suceda en Europa. Entonces hago un muy breve recuento de mi visión, qué es lo que está pasando en Europa, cuáles son los problemas que hay ahí y por qué son problemas que son interesantes para México de darle seguimiento. Pues en Europa tienden a haber dos tipos de problemas. Hay algunas economías, notablemente Grecia y Portugal, que tienen, según sus indicadores, problemas de solvencia. Son países que tienen una deuda relevante respecto de su capacidad de pago y que han venido batallando con ellos el último año, año y medio. Y hay algunos países que tienen problemas para el refinanciamiento de su deuda. Son países que históricamente no habían tenido dificultades, son países, España y Italia sobre todo, que cuando uno ve en el caso de España, pues es un porcentaje de deuda respecto al PIB razonable en términos europeos, pero donde lo que preocupa mucho es la velocidad como fue creciendo, y problemas como el de Italia, en donde su deuda como porcentaje del PIB es sumamente elevada, pero lleva siendo sumamente elevada por muchos años. Entonces pareciera en un contexto aislado que no debieran ser problemas que estuvieran teniendo dificultades. El caso de Grecia y Portugal es distinto. Ahí el tema sí es un tema de solvencia, en un contexto donde para la Unión Europea ha sido difícil encontrar un mecanismo conforme al cual pueda digerirse de manera adecuada esta problemática. Y donde las soluciones que los diferentes actores relevantes han puesto sobre la mesa no tienen un punto de intersección sencillo. Queda claro, por ejemplo, en el caso de Grecia, lo pongo en perspectiva, deben 300 billones de euros, son 11 millones de griegos. Para hacer la cuenta fácil, supongamos que sean 10, pues son 30,000 euros por cada griego, son 600,000 pesos de deuda, pues una familia de 4 debe 2,400,000 pesos más o menos. Puesto en perspectiva, Grecia tiene poquito menos del doble del PIB per cápita que nosotros. Entonces, 2,400,000 pesos de una familia de 4 con un PIB per cápita el doble del nuestro, pues parece ser un problema difícil de digerir en el corto plazo. ¿Quién debe de comerse lo que los griegos no puedan asumir? Pues hay dos opciones, o lo asumen al final los gobiernos y preservan la integridad soberana o la integridad de capacidad de pago de un país soberano europeo, o pues lo acaban asumiendo los bancos, y dentro de los bancos hay diferentes alternativas, o los bancos que prestaron o los bancos que aseguraron en su caso la deuda griega a través de los credit default swaps. Se trabajó en el año, la secuencia, la historia que querían construir los europeos, era una historia donde se encontraba un mecanismo que resolvía Grecia, se aislaba el problema de España y de Italia y se recapitalizaban los bancos en función de la solución que uno hubiera encontrado al final del día para darle salida. Esa mecánica, esa historia que parecía una historia que convergía, pues, reunión tras reunión no fue encontrando concreción en el planteamiento, y eso fue generando que los problemas de liquidez, de refinanciamiento de España y de Italia se fueran convirtiendo poco a poquito en un problema de confianza de si también esos países en el futuro pudieran tener dificultades. La historia que está queriendo hoy construir Europa es una historia en donde la secuencia es distinta. La historia que está queriendo construir Europa es una historia en donde se replantea pues, temas estructurales y fundacionales, y quiere pasar de ser una unión monetaria a ser por lo menos una unión monetaria con un mejor equilibrio, con un mejor mecanismo de coordinación fiscal. Se piensa bajo esta nueva narrativa que en la medida que se genere confianza de que efectivamente Europa con un mejor esquema de coordinación fiscal va a ser capaz de enfrentar, sobre todo las economías centrales para el euro, su problema de refinanciamiento, eso debería dar confianza de que la problemática de Grecia y de Portugal eventualmente encontrará salida. ¿Por qué toda esta dificultad europea es relevante para el caso mexicano? Pues en la medida en que parte de esta dificultad va a acabar aterrizando en el balance de los bancos, en un contexto en el que a los bancos se les está pidiendo que aumenten el nivel de capital respecto a sus activos en riesgo, pues eso genera la siguiente problemática. El banco tiene dos formas de mejorar su posición de capital: o disminuye sus activos en riesgos
o aumenta el nivel de capital. Aumentar el nivel de capital en un mercado tan volátil como el que hoy estamos viendo, pues es ciertamente difícil. Entonces muchos bancos están buscando disminuir sus activos en riesgo. Eso implica que no solo los soberanos europeos están teniendo problemas para refinanciar su deuda o endeudarse, sino que los corporativos europeos están enfrentando también dificultades. Y eso implica que Europa en su conjunto va a crecer menos, o incluso va a decrecer. En un contexto donde Europa crece menos o decrece, las perspectivas de crecimiento mundial son menores y eso eventualmente pues tendrá impacto o podría tener impacto en la economía americana y en la economía mexicana. Entonces, el camino de contagio de la problemática europea hacia el contexto mexicano es uno en donde México, siendo una economía global, enfrenta pues un entorno económico internacional complicado y eso acaba afectando también nuestras perspectivas de crecimiento. Reunión tras reunión, cuando venían las reuniones del fondo, se decía, ahí se van a poner de acuerdo los europeos. Si eso no salía bien, decían, bueno, no importa, porque se van a juntar los secretarios de finanzas en un par de semanas o 2 o 3 semanas y ahí se van a poner de acuerdo. Pues eso no sucedía y entonces decían, bueno, no hay problema, porque se van a juntar los líderes en Cannes y ahí en ese entorno de playa y a todo dar, se van a inspirar y se van a poner de acuerdo. Y eso no sucedía, pero no hay tema, porque ahora el 9 de diciembre se van a volver a juntar los líderes europeos y seguramente pues de ahí saldrá humo blanco. Ciertamente pues a México le conviene que efectivamente en cualquiera de estos espacios se genere pues una ruta clara de solución a la problemática europea para que eso pues acote los niveles de volatilidad que estemos viendo y dé más certeza de cuál será el entorno de crecimiento que enfrentemos hacia adelante. Será interesante ver, ahora que México preside el G20, cómo en los foros en los que a México le toque participar, pues esta problemática europea va encontrando cauce. En este contexto, ¿cómo se ve la economía mexicana? Y hago una síntesis un poco de qué hemos visto en el pasado reciente, cómo estamos parados hoy y cómo se ve hacia adelante. En este entorno bien complejo, en un contexto internacional muy difícil, pues México se ha comportado de buena manera, ha tenido un buen desempeño histórico. En este contexto en donde sobre todo nuestro principal socio comercial ha tenido un mal desempeño, en los últimos 5 años, pero de manera muy dramática, después de la crisis en adelante, México ha tenido un desempeño mucho mejor que el de los Estados Unidos, ¿no? Un desempeño mejor que el de su contexto internacional. Y el indicador que uno escoja de 3 años para acá, el desempeño de la economía mexicana, sobre todo comparado con la economía americana, ha sido bueno. Ha crecido más su economía, ha crecido sustancialmente más su empleo, ha crecido más el consumo, la inversión, las exportaciones. Entonces tenemos una economía que en un contexto internacional difícil ha tenido un desempeño adecuado. Eso refleja una economía que estructuralmente tiene mejores elementos de competitividad. Tenemos el nivel dentro de las exportaciones, nunca en nuestra historia había explicado tan poquito Estados Unidos, tan poquito lo matizo, a principios de la administración explicaba el 90, yo le expliqué el 79, como quiera, pues es una reducción importante, al mismo tiempo que pasamos de explicar el 10% de las importaciones que hace Estados Unidos a explicar el 13%. Entonces, hemos venido ganando terreno en el mercado norteamericano, lo que solamente se puede explicar en la medida en que nuestra economía se ha vuelto estructuralmente más competitiva. Y ese porcentaje que no estamos exportando a los Estados Unidos nos ha permitido ir ganando terreno en otras economías europeas, latinoamericanas y asiáticas. A la mitad de la crisis reducimos unilateralmente nuestros aranceles de nación más favorecida y eso contribuyó también a que no solamente en el discurso rechazáramos el proteccionismo, sino que en la práctica le diéramos un elemento de competencia adicional que ayudó a la recuperación. Si vemos nuestra economía hoy, pues en términos generales nuestra economía se ve sólida y bien equilibrada. Está creciendo las exportaciones, pero también está creciendo la inversión y el consumo. Y de hecho, si vemos la historia este año trimestre a trimestre, el ritmo al que ha venido creciendo la inversión y consumo se fue acelerando.
En este contexto que platiqué ahorita, europeo y con complicaciones en Estados Unidos, no es probable que se siga acelerando, pero es probable que mantenga un nivel de dinamismo adecuado. El crédito de la banca, que es parte muy importante para diferenciar la historia de México del resto del mundo, tanto el crédito de la banca comercial como el de la banca de desarrollo, está creciendo a doble dígito, ¿no? Seguramente lo platicará con más detalle Guillermo, pero en términos generales el crédito al consumo está creciendo, el crédito a la vivienda y el crédito a las empresas está creciendo de manera relevante. En un contexto en donde la válvula de migración no es ya una alternativa que nos ayude a enfrentar nuestras propias presiones, el nivel de desempleo ha venido cayendo. Si vemos lo que ha pasado con la migración de México, de los mexicanos hacia el resto del mundo, en 2008 de hecho fue negativa, en 2009 bastante acotada, y en términos generales no ha ofrecido una válvula de escape, y aún en ese contexto, si bien todavía no alcanzamos el nivel de desempleo que tenemos previo a la crisis, sí observamos un nivel de desempleo que está cayendo en ese contexto donde tenemos menos espacios de salida. Y somos de las pocas economías que ha observado un crecimiento de su empleo por arriba ya, sustancialmente por arriba, del que teníamos previo a la crisis. Ese nivel de empleo, pues, naturalmente no se ha recuperado ni en Estados Unidos ni en los países europeos, y aquí tenemos ya un nivel de empleo superior, bastante superior al que teníamos en el máximo que habíamos alcanzado en el 2008. Nuestra posición internacional es bastante sólida. Si revisamos la suma de reservas y la línea de crédito flexible que contamos con el fondo, tenemos visto así 3 veces la protección que teníamos en 2008 y un muy buen acceso a liquidez internacional. La inflación se ha comportado de manera muy adecuada. De hecho, desde que se mide, la inflación subyacente nunca había tenido un nivel tan bajo, y el Banco de México estará absolutamente en línea este año y seguramente el que entra para cumplir la meta inflacionaria que tiene de 3 más menos 1. Nuestro sector bancario está muy bien capitalizado y por más que lo revisamos no encontramos un problema sistémico. A esta altura ya de la problemática que tuvimos en 2008, se había hecho evidente, por ejemplo, la problemática que tenían muchos corporativos en materia de derivados. Hoy en la banca en México no se aprecia una dificultad sistémica. ¿Cómo vemos el corto plazo hacia adelante? El programa económico que se nos aprobó para el próximo año es un programa económico que está bien fundamentado, que es realista. Todas las variables del paquete económico se encuentran hoy en consensos de mercado y que nos va a dar un estímulo fiscal adecuado. Por un lado tiene un déficit moderado, que ciertamente ayudará, pero por otro lado, la forma como se financia el gasto público el año que entra, que tiene un componente relevante vinculado con el precio del petróleo, implica que no son recursos que se van a sacar de la economía para financiar gasto, sino que en alguna medida son recursos que nos vienen de fuera, y eso hace que el nivel de gasto pues, nos dé un estímulo adecuado. Claramente en este contexto, y siendo México una economía global, sí percibimos en este entorno de volatilidad afectación y contagio financiero en algunas de nuestras variables. Pero si comparamos con lo que vimos en 2008, este contagio ha sido moderado. Nuestro nivel, nuestro premio de riesgo ha crecido, pero ha crecido pues, la cuarta, quinta parte de lo que creció en 2008. Las tasas de interés han subido, pero han subido bastante menos de lo que subieron en el 2008, y ha habido volatilidad en el tipo de cambio menor que la que observamos en el 2008, y corrigiéndose por cuanto a volatilidad y por cuanto a movimiento. La gestión de deuda del país, que ha sido una gestión de deuda muy adecuada, a diferencia del europeo, que tiene concentraciones muy importantes de vencimiento en el primer semestre del año que entra, en México hoy tenemos muy bajo riesgo de refinanciamiento y en términos históricos pues muy bajo costo financiero. Esto quiere decir que nuestra economía el año que entra, en un contexto en donde no se actualice un riesgo catastrófico, deberá seguir creciendo, deberá seguir creando empleos y deberá seguir observando pues una inflación bien comportada. Termino resaltando entonces que lo que hoy vemos en México es una economía que funciona bien, que tiene buenos fundamentales, en donde no se aprecia ningún imbalance relevante que genere preocupación, sí un entorno internacional complicado, pues del que debemos de estar atentos
y vigilantes